y la cultura de cada región. En los últimos 30 años, la cremación de seres humanos se ha convertido en el sistema más utilizado y prácticamente en todo el mundo respecto a la inhumación humana con su menor costo, o sea, por su menor costo y por su impacto medioambiental. Las primeras cremaciones conocidas sucedieron en la zona del litoral del Mediterráneo en el Neolítico, pero declinó durante el establecimiento de la cultura semita en área en el tercer milenio antes de Jesucristo o antes de la era cristiana. En Europa, las primeras huellas de cremaciones datan de principios de la Edad de Bronce, en el 2000 años antes de Cristo. La costumbre llegó a ser dominante en esas áreas con las primeras cremaciones que persistieron en la cultura de Vilanova y en otros lugares, según descripciones de la literatura. En el 2020, o sea, en el 2020, debido a la pandemia, la incineración ha sido una alternativa eficaz en todo el mundo para enfrentar la crisis por la cantidad de personas fallecidas por causa del coronavirus. La enseñanza de la Biblia y de la iglesia primitiva relativa a la cremación es un poco vaga. Las costumbres funerarias reflejaron la adoración de Dios en el contexto de las normas culturales. Es cierto que la costumbre judía era el entierro, específicamente enterrar el cuerpo en una cueva hasta que los insectos y otros elementos removieran la carne y luego enterraban los huesos en un lugar más seguro de forma permanente. La cremación no se menciona en la Biblia, aunque la inmolación fue a veces la pena para los infractores de la ley. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 38, verso 24, y en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 14, y el capítulo 21, verso 9. La única insistencia bíblica de cadáveres quemados se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 31, versos 11 al 13, que es el pasaje que menciona el expositor. La iglesia rechazó la cremación, reflejando su rechazo a la filosofía pagana, una doctrina falsa popular en aquellos días que era el gnosticismo. O sea, esta era una secta que se coló dentro de la iglesia y el gnosticismo era una secta religiosa que creía en la salvación por el conocimiento. Esta secta también enseñaba que nosotros somos una chispa de Dios y que por alguna razón nos desprendimos de la eternidad y caímos en este mundo, que ellos consideraban el mundo como una cuneta llena de fango, y además enseñaban que lo físico era malo y lo espiritual era lo bueno. Por eso la iglesia rechazó esta secta y la visión del cuerpo que ellos tenían. Las escrituras enseñan que Dios hizo el cuerpo y que el cuerpo era bueno. Eso usted lo encuentra en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, el verso 31. Para nosotros el cuerpo, como hemos enseñado por toda la vida en la iglesia, es templo del Espíritu Santo.
Esto no significa que creían que el cuerpo debía permanecer intacto hasta que ocurriese la resurrección, sino simplemente ellos rechazaban la cremación como algo metafórico de la bendición de Dios en la parte física de nosotros. El entierro no estaba ordenado en las Escrituras. Y 1 Corintios capítulo 15, versos 35 al 55, explica que nuestro cuerpo físico es una mera semilla y que Dios levantará de nosotros un cuerpo espiritual imperecedero y glorioso. Mientras la intención sea glorificar a Dios, no importa si un cuerpo es entejado o cremado. La Biblia no contesta esta pregunta en realidad al método para disponer del cuerpo. Ahora, hay algunos conceptos erróneos sobre la cremación. Lo que algunos creen es que la cremación deshonra el cuerpo, pero la Biblia dice que al morir la persona vuelve al polvo, y eso es lo que le pasa al cadáver cuando se descompone. Génesis capítulo 3, verso 19. La cremación reduce el cuerpo a ceniza o polvo, o sea que simplemente acelera el proceso. Número 2. Algunos creen en los tiempos bíblicos que solo se quemaban los cadáveres de quienes no contaban con el favor de Dios. Es cierto que se quemaban los cadáveres de algunas personas desobedientes como los de Acán y su familia. Eso usted lo encuentra en Josué capítulo 7, verso 25. Sin embargo, esa fue una excepción a la regla. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Pero también se quemaron los cadáveres de algunos siervos fieles a Dios, como por ejemplo el de Jonatán, hijo del rey Saúl. Y número 3, otros creen que la cremación impide que Dios pueda resucitar a las personas. Pero la verdad es que Dios puede resucitar a una persona sin importar que su cadáver haya sido entejado, cremado, o se haya perdido en el mar, o se lo haya devorado una bestia salvaje. Y eso lo afirma Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Porque el Todopoderoso puede hacerle un cuerpo a cualquier persona. Ahora, ¿quién decide la cremación o el entierro? Los deseos, en primer lugar, los deseos del difunto, si es que muere por una enfermedad o de muerte natural en su casa, porque ahora, por causa del coronavirus, ¿verdad?, las autoridades están tomando decisiones aún por encima hasta de los familiares. Usted lo pudo haber visto en Nueva York, en Ecuador, que quemaban los cuerpos hasta en la misma carretera. Algo tremendo. Es decir, que la Biblia menciona algunos casos en los que los familiares respetaron los deseos de una persona de qué hacer con su cuerpo después de su muerte. Número 2, las costumbres locales. Estos pueden determinar lo que se hace con el cuerpo de un fallecido. Por ejemplo, en tiempos bíblicos, lo habitual era enterrar a los muertos, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, los metían en cuevas. En la actualidad, se pueden seguir las costumbres locales sobre qué hacer con los cuerpos de los fallecidos, siempre y cuando esas costumbres no vayan en contra de los principios bíblicos. También están las leyes del país, ¿verdad? Porque los países establecen sus leyes. Y la Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1. Y en algunos lugares las autoridades establecen leyes
sobre qué hacer con los cadáveres. Por ejemplo, en el caso de la cremación, en algunos países existen limitaciones respecto a dónde arrojar la ceniza. O sea que hay un control de eso. Número 4, los sentimientos de otras personas. La Biblia nos anima a tener en cuenta los sentimientos de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4. Al decidir, debemos preguntarnos, ¿qué piensan otros familiares sobre la cremación o el entierro? ¿Cómo se ven estas costumbres donde vivimos? Estas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer porque están en la mente de las personas, a veces de nuestros familiares. La cremación, aunque sigue siendo una práctica polémica, sin embargo, es extensamente realizada a través del mundo. Para aquellos que están a favor de la cremación, ofrece los siguientes beneficios. Todo el proceso de cremación, ya sea que incluya un servicio religioso o solo la incineración del cadáver, es mucho más económico que un entierro, aunque se utilice un ataúd o una caja. Imagínense ustedes una persona que muere aquí en la Florida y haya que llevarla para Puerto Rico. El gasto es increíble. Número 2, para aquellos dados a cavilar sobre la apariencia final, el proceso de cremación ofrece un proceso purificador y rápido. Esto ayuda a las personas a desenterrar el pensamiento del cuerpo yaciendo por décadas en la tierra, sufriendo un lento proceso de descomposición. Número 3, la ceniza, como se le llaman a los restos cremados, pueden permanecer en la casa en un moderno receptáculo que viene ahora o ofreciéndole así a la familia la oportunidad de recordar a su ser querido diariamente. Y número 4, las personas que están a favor de los entierros enfatizan lo siguiente. Número 1, la santidad del cuerpo humano. Valoran el hecho de que el entierro deja el cuerpo intacto. El número 2, el entierro es menos final para sus partidarios y le proporciona a los deudos la oportunidad de recordar a la persona en la tumba o en el nicho, como le llaman así en algunas partes. Por lo tanto, la cremación es una forma aceptable de manejar los muertos. La cremación no está en conflicto con la Biblia. No interfiere con la capacidad que Dios tiene para resucitar a los muertos. Aquellos que están pensando en la cremación deben tener en cuenta el impacto de esta decisión a los deudos. Para muchas personas, el funeral y las honras son una oportunidad para mostrar por última vez el amor y el respeto por la persona fallecida. Eso es parte de la historia de la cremación. Ahora, vamos a ir al análisis del pasaje bíblico, porque hay un enfoque bíblico-teológico. Y es que en el, por ejemplo, el verso 35, el verso 35, y ustedes lo tienen ahí en su expositor, nos dice que los seres humanos han fracasado en su intento de, por la diferencia entre la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Platón y Cicerón defendieron la inmortalidad del alma. Pablo argumentó a favor de la resurrección del cuerpo y los saduceos negaban
cualquier resurrección, cualquier vida después de la muerte. Y Cristo respondió en Mateo capítulo 22, versos 31 y 32, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la pregunta sobre cómo podía un cuerpo muerto resucitar, le respondió que aprendamos de la naturaleza que los cuerpos serán los mismos, pero no idénticos. El verso 36 del expositor, estamos leyendo, ¿verdad? Del expositor. En este verso, Pablo respondió aquí a la pregunta, el cómo, en una semilla, ¿verdad? En una semilla sembrada hay disolución y continuidad, porque pues, la semilla se va a descomponer, pero por ahí va a surgir algo vivo. Producirá semillas que esencialmente son las mismas que aquella sembrada, pero aquella semilla ha muerto, ¿verdad? Porque el Señor dice que si el grano no muere, pues no va a haber, ¿verdad? No va a haber fruto. Y se ha desintegrado, o sea, la semilla se desintegra. Así que la nueva semilla producida no será exactamente a la misma que murió. Y eso es lo que Pablo está contestando en el versículo 36. O sea, que será como aquella, pero no la misma. O sea, que en toda semilla sembrada hay una desintegración. Y sin embargo, hay también, pero también hay una continuidad. Y será un misterio, pero no es una imposibilidad. ¿Y qué es la muerte entonces? Pues la muerte es una separación. Una separación, ¿verdad? Pero no es el final del espíritu. Que no muere y pasa a estar con el Señor. Si uno es un hijo de Dios, lo que se desintegra es el cuerpo. Así que la muerte es la separación del cuerpo del individuo y de la persona. Y el cuerpo se desintegra, se descompone. La frase de Dios, polvo eres y al polvo volverás, se refiere al cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Más adelante, Pablo respondió a la pregunta, ¿qué cuerpo resucitará? Y lo contesta ahí en el versículo 37, donde nos dice, aquí la ilustración utiliza una metáfora de siembra de un grano. Cristo es el primer fruto de la cosecha y después vendrán todos los demás. Por ello, todos tenemos la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Momento en el cual los creyentes que hayan muerto serán resucitados. Si alguno estuviéramos entonces con vida, pues seremos arrebatados y seremos transformados. Es que la semilla misma no producirá un nuevo cuerpo, ni tampoco el sembrador, pero Dios lo proveerá. El verso 38 nos dice que Pablo se refirió a otra faceta que forma parte del misterio de la vida. Y en realidad el misterio de la vida es mayor que el misterio de la muerte. Así que el pequeño grano que se forma en la planta es como el que se había sembrado. No idéntico, pero ciertamente muy similar.
Ahora veremos que el que desplazó su atención del área de la botánica a la zoología. Verso 39. La diferencia que existe entre un cuerpo muerto y el cuerpo resucitado es mayor que la diferencia que hay entre el hombre y las bestias, los peces y las aves. Pablo está diciendo que no todos los cuerpos son iguales. El verso 41 y 42, aquí vemos que el apóstol Pablo había desplazado su atención al ámbito de la astronomía, diciendo que tampoco todos los cuerpos celestes eran iguales. El material que componía el sol no era el mismo que el de la luna, ni el de las estrellas. Las estrellas y las estrellas aún así difieren una de la otra. Y existe un sistema solar, un sistema estelar. Hay planetas y hay soles. Luego Pablo continuó en el versículo 42 diciendo que en Adán no había muerto si no hubiera pecado. Si Adán no hubiese pecado, pues no habría muerto. Sin embargo, en la resurrección tendremos un nuevo cuerpo que será incorruptible. Y el verso 43 dice, así que el nuevo cuerpo de resurrección, con ese nuevo cuerpo tendremos características maravillosas como gloria, color, belleza y poder. Y en el último versículo que menciona el expositor, dice, ahora, el número 44, ¿verdad? Ahora es el cuerpo el que se conserva o continúa en la resurrección. Es una clase de cuerpo cuando muere. Es un cuerpo natural y será resucitado como un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, controlado por el espíritu, pero todavía un cuerpo. Que Dios los continúe bendiciendo y permite el Señor que la bendición de esta clase pueda ser una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Ajá. Pasamos a la hermana Zoraida, ya que está en el... ¿Me escuchan ahora? Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Tremendo estudio. Yo creo que ha sido bien claro para si alguien tenía duda, ¿verdad? El expositor, pues también está bastante claro, pero el hermano nos ha traído aquí, porque si ustedes se dan cuenta, el expositor está dividido en parte 1, parte 2 y parte 3, y tiene A y B, pero no está dividido por versos. Así que el hermano Modesto nos dio una explicación verso por verso muy clara, ¿verdad? De la posición de la iglesia, con respecto a la cremación. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues este es el momento de hablar con el hermano Modesto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas o es que están en mute todavía? Si están en mute, quiten el mute para que entonces las podamos escuchar. Ahora sí ya. Amén. Bueno, mi nombre es Ezequiel López, ¿verdad? Dios los bendiga a todos mis hermanos. Amén. Con respecto a la cremación, me pongo a pensar en los que murieron hace más de 2000 años, 3000 años, que no son más que polvo. Los huesos se han completamente desintegrado. Eso es más o menos una equivalencia a que se hubiera incinerado el cuerpo. Correcto. Lo que dijo nuestro hermano hace un momento es que la cremación
no es otra cosa que acelerar el proceso de Correcto. descomposición del Correcto. polvo. Así que lo que yo creo es que no es que la iglesia acepte la cremación, no es que nosotros como cristianos aceptemos la cremación. Al final de cuentas, cuando el alma abandona el cuerpo queda inerte, ya no se sabe nada. La persona que sale, el alma que sale, el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda completamente como ¿cómo se llama? Un estuche abandonado, que empieza a desintegrarse, a descomponerse, etc. Entonces, ¿es aceptable o no es aceptable la cremación en el pueblo de Dios? Esa es mi pregunta, porque todavía no estoy claro. Sí, yo creo que como la Biblia no habla en contra ni a favor de la cremación, pues es un asunto que tiene que bregarlo la familia. Pero ya le leí los puntos que en contra, pero también le hablamos de los beneficios, pero que en términos medioambientales la cremación es factible, ¿verdad? Y más ahora con cuando las cosas antes eran normales, pues lo normal era que lo entejáramos. Lo normal era que si moría aquí en Estados Unidos lo llevábamos a Puerto Rico o a otro país. Pero las circunstancias que se dan ahora son bien difíciles y sobre todo muy caros. La gente funeraria se han aprovechado de esto. Y por ejemplo, en Puerto Rico, una cremación valía 3,000 pesos, pero aquí no vale 3,000 pesos ya. Aquí 500. se ha montado en el doble. Es decir, que es una situación difícil. Esto es una cuestión de los familiares, ¿verdad? El deseo del difunto y de los familiares. Y si tienen los recursos también para hacer un entierro. Ok, gracias. Hermano, tengo una... Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Sí, Tengo adelante. No sé si es pregunta o observación. ¿Verdad? Sabemos que si en la Biblia no habla específicamente de este tema abiertamente, en decir, ¿verdad? Que si es prohibido o no es prohibido o qué Dios piensa acerca de esto. Correcto. Es porque el cuerpo en sí, cuando ya no tiene vida, pasa a segundo plano, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, eso no es lo importante. La Biblia está llena de cosas buenas para nosotros que estamos en vida, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, la observación mía es, pienso yo, que muchas personas cristianas no están de acuerdo, no porque la Biblia lo esté prohibiendo, ni porque Dios tenga, ¿verdad?, algo dicho acerca de esto, sino que porque esto conlleva, la cremación conlleva a la idolatría, porque miren, mucha gente se rehúsa a dejar ir a esta persona y lo que hace es incinerarla y tenerla en un nicho, como dijo usted, en una cajita, que no sé cómo le llaman, para tener las cenizas ahí. Y dicen, esa es la ceniza de mi perro, esa es la ceniza de mi mamá, esa es la ceniza, y están venerando aquello que le ponen cosas, hasta los dulces que le gustaba a la mamá, se los ponen cerca de donde está la cajita y todo eso, y eso es idolatría. Claro, claro, ya eso es otra cosa. O sea, y la Biblia prohíbe la idolatría es algo, o sea, ¿qué es idolatría? Idolatría es cuando usted pone algo por encima de Dios. Ese es el problema. Pero no, si tienen la ceniza en algún lugar, después que no se idolatre eso, porque eso no es para idolatrarlo, ¿verdad? Sí. Pero realmente es un deseo que la persona lo tienen ahí. Sí, por eso le digo que muchas personas por esa razón es que no están de acuerdo con esto, pero nosotros como cristianos sabemos que, ¿verdad? Nosotros, como dice, lo más importante para Cristo cuando estamos en vida, servirle a Él, y después de morir, gloria a Dios, ¿verdad? Si cuando morimos... Exacto. ¿verdad? Como quiera, mire, como quiera, Dios nos va a resucitar con un cuerpo nuevo. Amén. Si me arrojan al mar, no me importa, de allá me va a recoger. De allá nos saca el Señor. Lleva para allá. Sí. Y como yo dije, si nos come una bestia salvaje, Dios es poderoso para hacernos un cuerpo nuevo.
Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Amén. Stephanie. Perdona que estoy bastante ronquita, pero he usado la voz toda esta semana. Tenía solamente un ejemplo que dar sobre lo del coronavirus y este año pasado, 2020. Todos saben que el que fue en vida, el reverendo Alexander Andújar, fue uno de los primeros que la región tuvo el choque que confrontar de la muerte a través del coronavirus. Y pues yo fui la pastora que estaba de frente de él y de su hermana en ese momento. Y esto fue en el inicio, al final de marzo, inicio de abril. Él murió. Lo sé, Alexander fue mi estudiante en MIPA. Pero entonces, esta es mi observación, porque aquí tengo los maestros míos que van a dar la clase la semana que viene. Y tenemos que tener mucho cuidado de la forma que vayamos a expresarnos a los familiares, porque cuando el intensivo nos llamó para dejarnos saber que ya había que desconectar a Alex de las máquinas, tuvimos que aprobarlo como familia, como pastora, tuve que aconsejarlos en qué hacer. Por lo menos espiritualmente, orar por ellos y apoyar y esperar que la familia tomara la decisión. Correcto. Yo no solamente conocía de Alex, pero era una hermana de Alex porque nos criamos juntos. Yo conozco los deseos, fundamentos bíblicos de Alex, lo que él quería, los deseos que él quería. Lamentablemente, con el corazón en la mano, yo no pude hacer más nada como pastora. Claro. Aunque Alex jamás y nunca hubiese querido ser cremado. Lamentablemente, cuando nos llamaron a nosotros, que él era uno de los primeros que murieron en ese hospital, y habían camas llenas de cuerpos uno tras otro que estaban falleciendo por el coronavirus, que la hermana de él fue uno también detrás de él. No se nos dio una opción de recibir el cuerpo. Semanas después, sí, empezaron como que a deliriar un poquito mejor con la situación. Pero en el momento, el padre, el capellán del hospital, cuando nos llamó, solamente nos dijo que la única opción que teníamos era la cremación en ese momento, porque la familia entera tenía el COVID. No podíamos tener un funeral, no podíamos tener un viewing, solamente algo virtual. Era una posición para nosotros bastante difícil. Teníamos al papá, el reverendo Héctor Andújar, el padre de Alexander, también en el hospital, hospitalizado. Teníamos la mamá con el coronavirus en la casa y la hermana que estaba muriendo intensivo. Entonces, los dos fueron cremados. No eran sus deseos. Créemelo que no lo era. Pero momentos como así que vivimos hoy en día, tenemos que tener la plena confianza de que si Dios lo permitió, no podemos cuestionar ni preguntar. Tenemos que tener la plena confianza de que el mismo que se lo llevó, el mismo que nos ayudó a hacer lo que teníamos que hacer con el cuerpo, Amén. es el mismo que estará con cada uno de nosotros en esta clase para poder explicar con el corazón en la mano a los familiares que no tuvieron una opción más que cremar los cuerpos de su ser querido. Yo le entiendo, hermana. Sí, Alexander fue mi estudiante y me dolió mucho cuando yo lo supe. Pero como yo le dije en la conferencia, cuando hay una situación como esa, las autoridades entonces toman control del asunto porque pues que pueden ver que todavía en el cuerpo todavía está el virus. ¿Ves? Ese es uno de los problemas y por eso tanta gente ha muerto. Y Alexander pues era un muchacho joven, pero de mi iglesia murió un muchachito de 42 años que dejó su familia, dejó único hijo. Hermana, esto es una cosa que nos ha impactado a mí, a mis hijos, de una manera tremenda. Sí, Dios bendiga. Amén. Quería comentar algo referente a lo que estamos discutiendo y es que creo que los que van a impartir la clase, ¿verdad? En sus respectivas iglesias, creo que tienen que salir claros de aquí en esta noche que de la manera que se proyecte la clase
no puede ser diciendo que es pecado No, el proceso de cremación, no, porque la Biblia no establece de que es pecado. correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado la forma de proyectarla, porque pues la realidad es que yo creo que todos, y también orientar a la iglesia, que es momento de que cada familia se debe preparar para en caso de una emergencia, que cuando haya este tipo de situación de muerte, porque sucede muchas veces que cuando llega el momento de crisis y pues murió de repente, como uno dice, la persona, esa familia no está preparada económicamente, Correcto. Exacto. no tiene nada, entonces, pues casi siempre le toca a la pastoral bregar con esa situación, y las opciones más económicas, que es la realidad, Claro. que dan en la funeraria, en el proceso crematorio. Entonces, si es una familia que económicamente no puede, vamos a ponerlo de esa manera, si es una iglesia que es la que le va a ayudar y económicamente no está tampoco, ¿verdad?, en un top que digamos, pues entonces casi siempre el proceso que se opta es el proceso de cremación por ser el más económico. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y por ejemplo, yo le puedo hablar de mi experiencia. Yo tuve una pérdida de una bebé en mi tercer embarazo y yo utilicé el proceso de cremación, porque para mí el ver el cuerpo de mi bebé de 6 meses de embarazo, pues era como un shock, un trauma. Entonces yo prefiero cremarla y no estar en ese proceso de velarla, que la iba a ver en una cajita de zapatos, que era donde cabía. Entonces, creo que hay que saber de la manera cómo uno hacerlo y, ¿verdad?, y proyectarlo, porque mucha gente actúa a favor de la cremación siendo cristiano y no es que estén en pecado. Entonces, volvemos a lo que usted explicó, que del polvo somos y al polvo volveremos, con cuerpo o sin cuerpo. Nuestro cuerpo va a terminar siendo ceniza, porque los huesos y todo se va a descomponer y que nos va a comer, ya usted sabe que son los insectos y todo, y vamos a quedar en ceniza. O sea, lo importante es que en el momento de la resurrección, nuestros cuerpos seremos transformados, estemos quemados o nos hayan enterrado. Lo importante es resucitar con el Señor. O sea, no estamos estableciendo que la creación sea el medio. No, no, no. Si la persona tiene los recursos y se puede enterrar, pues amén, gloria a Dios. Pero si no los tiene, como he visto yo, hasta algunos compañeros que no creían en la cremación, pero hubo que cremarlo porque, como usted decía, por las cuestiones económicas, porque no tenían los recursos y porque murieron uno detrás de la otra. O sea, y la iglesia tuvo que asumir la responsabilidad porque ellos no tenían los recursos. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que el estudio verdaderamente estuvo bien claro. Hemos entendido, ¿verdad?, que las razones para cremar un cuerpo pues son múltiples, que cada persona, cada familia debe tener un pensamiento claro, eso sí, ¿verdad? Para que no hayan pues problemas, discordia entre los familiares. Yo creo que estos son temas que sí hay que discutirlos con tiempo, que hay que hablarlos, que no está prohibida la cremación, que no es pecado, pero que es bien importante que nuestras conciencias queden tranquilas después de ese proceso para que no hayan, ¿verdad?, disturbios entre la familia. Y yo creo que esto es un buen punto para orientar a la iglesia, ¿verdad?, que es sabio hablar sobre todos estos temas mientras lo podemos hacer. Y yo creo que el tema de esto de la pandemia pues nos ha dado un poquito más de claridad, donde hemos visto, ¿verdad?, que este proceso pues son medidas que se han tomado a nivel de gobierno y que los creyentes hemos tenido que, ¿verdad?, aún aquellos que no creían han tenido que ser, porque por ejemplo la ciudad de Nueva York y California, donde morían cientos de personas a diario, donde estaban acumulados esos cuerpos, pues tuvo las leyes que tomar el asunto en sus manos. Gracias, hermano Modesto, tremenda clase, le damos muchas gracias a aquellos hermanos que quieran
esa literatura que preparó el hermano Modesto, por favor me envían, principalmente yo tengo los emails de los pastores, pero como todos los lunes se meten diferentes hermanos y diferentes superintendentes de escuela bíblica, les voy a agradecer que me envíen su email para yo hacérselo llegar. Además, para la próxima clase que tenemos, que es la pena de muerte, vamos a tratar de enviársela desde el domingo o el lunes. Ya yo hablé con el hermano Montalvo Suero, que es el hermano encargado que le va a dar, para que me la tenga lista ya para el domingo y empezársela a enviar, cosa que el lunes que todo lo tengamos entonces a la mano. Pero le voy a pedir, yo tengo los emails de los pastores, pero me haría falta que los superintendentes y maestros me hagan llegar a su email y me lo pueden enviar a este número. Así tienen para anotar, por favor. Aunque mi nombre está en el directorio, yo creo que casi todos lo saben, pero de todas maneras, mi número es el 407-489-7237. Me pueden enviar ahí su email bien escrito, o también me lo pueden enviar por correo electrónico, que es zdelvalle@ymail.com. ¿Tienen dudas o preguntas? No, pues... Un momentito, Dios les bendiga. Amén. También en el canal de YouTube, en la parte de las descripciones, ahí siempre van a ver los links donde usted le puede dar clic y descargar también todos los materiales que se utilizaron para dar la clase. Amén. Siempre hermano Longo los pone también, que ustedes pueden hacer ver a los otros maestros que no cogieron la clase, la pueden coger y simultáneamente también por YouTube. Pero hay algunos pastores que me han pedido que si se la puedo enviar antes del día de la clase, pues de la única forma es que yo les dije a ellos que el recurso lo prepare, ¿verdad?, con anticipación y me lo envíe entonces para así poderlo tener. Estamos tratando, hermano, de hacer lo más que podamos, ¿verdad?, para satisfacer entonces las necesidades que se están presentando. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces una vez más le damos las gracias al hermano Modesto y le damos las gracias al hermano Carlos Longo, ¿verdad? Que yo creo que sin él pues hubiese sido bien difícil, hermano, poder hacer todas estas cosas que estamos haciendo. Él creó un programa, un canal de YouTube para educación cristiana y ha trabajado, hermano, incesantemente para que esto se esté dando. Así que le damos gracias una vez más al hermano Longo. Y yo le voy a pedir entonces en este momento, hermano Gabriel Rijo, ¿está por ahí? Hermano Gabriel. Sí, estoy por aquí. Pues hermano, por favor, despídanos en oración. Ok, cómo no. Gracias por el privilegio. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Felicito al reverendo Santiago por esta exposición tan bonita, tan interesante. Yo creo que esto, si fuéramos a pagar, costara bastante. Aleluya. Así que vamos a despedirnos en el nombre del Señor. Padre, amén. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has concedido de poder, a través de estos medios, estudiar tu santa palabra, estudiar esta clase tan interesante. Señor, bendice a cada uno de mis compañeros estudiantes, Señor, a cada uno de estos maestros, Dios amado, que han de exponer esta clase, bendícelo y permítanos, Señor, poder interiorizar todas estas enseñanzas para poder ayudar a otros. Amén. Ahora nos vamos a despedir de esta clase. Te pido, Señor, que sea con cada uno de mis hermanos, mis compañeros, el maestro, y que bendiga a todos los que de una u otra manera están trabajando para que nosotros seamos educados de la manera que lo están haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues que el Señor les bendiga. Nos vemos el lunes, si el Señor lo permite. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos. Gloria a Dios. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén, Virgilio. Señor te bendiga. Adiós. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga.
Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, que el Señor te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios.